Mi esposa empezó a sonreír otra vez, y eso fue lo que más me asustó. Durante 3 años, Clara apenas me miraba. Comía en silencio, dormía dándome la espalda, hasta que llegaron las llamadas. Siempre a las 11 de la noche, siempre encerrada en el baño, siempre con esa sonrisa, la misma que tenía antes de que todo se rompiera. Una noche fingí dormir. La escuché susurrar. Sí, mi amor, papá todavía no sospecha nada. Se me heló la sangre, porque Clara y yo no tenemos hijos. Nunca pudimos tenerlos. Y aún así, alguien la llamaba mamá. A mí me llamaba papá. Y lo peor no fue descubrir con quién hablaba. Lo peor fue darme cuenta de que yo también conocía esa voz. Y no recordaba de dónde. Me llamo Andrés. Tengo 39 años. Y hasta hace 2 meses creía que mi vida era normal. Aburrida incluso. Trabajo en una oficina de seguros en las afueras de Madrid. Salgo a las 8, vuelvo a las 7, ceno con mi esposa, veo una serie sin prestarle atención y me duermo. Esa era mi vida. Esa era nuestra vida. Hasta que Clara empezó a sonreír otra vez. No me malinterpretes. Clara y yo nos amamos. O eso siempre creí. Llevamos 12 años casados. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba pedagogía infantil. Quería ser maestra de preescolar. Decía que su sueño era tener una casa llena de risas, llena de niños. Pero la vida tuvo otros planes. Después de 5 años intentándolo, los médicos nos dijeron la verdad. Clara no podía tener hijos. No era culpa de nadie, era simplemente así. Lloramos juntos esa noche. Lloramos durante semanas. Y luego, poco a poco, dejamos de hablar del tema. Lo enterramos, como se entierran las cosas que duelen demasiado. Pero algo dentro de Clara cambió ese día. Algo se apagó. Y yo no supe cómo encenderlo otra vez. Los últimos 3 años habían sido los más fríos de nuestro matrimonio. Clara apenas me miraba. Cenábamos en silencio. Dormíamos dándonos la espalda. A veces, en mitad de la noche, me despertaba y la encontraba sentada en el sofá del salón, sola, con la mirada perdida. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me respondía siempre lo mismo. Nada, mi amor, vuelve a dormir. Pero yo sabía que algo le pasaba, solo que no sabía qué, y sinceramente, había dejado de preguntar, porque cada vez que lo hacía, ella se alejaba un poco más. Hasta que un martes, hace 2 meses, todo cambió. Clara empezó a sonreír. No a mí, al teléfono. La primera vez fue casi imperceptible. Estábamos cenando. Su móvil vibró sobre la mesa. Ella lo miró y sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, como si compartiera un secreto con alguien. Yo le pregunté quién era. Ella levantó la mirada, sorprendida, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Una amiga del trabajo, dijo, y siguió comiendo. Pero esa sonrisa la conocía. Era la sonrisa que tenía conmigo, hace años, cuando estábamos enamorados de verdad, cuando todo era nuevo, cuando me miraba como si yo fuera lo único que existía en el mundo. Hacía mucho tiempo que no la veía sonreír así, y ahora era para alguien más. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo durante horas. Escuchaba la respiración de Clara a mi lado, tranquila, regular, como si nada pasara. Pensé en todas las veces que había visto esa sonrisa en los últimos meses, y empecé a contarlas. Una vez, mientras pelaba una naranja en la cocina. Otra vez, mirando por la ventana del salón al atardecer. Otra, frente al espejo del baño, después de salir de la ducha. Siempre la misma sonrisa, pequeña, privada, como si guardara un tesoro dentro del pecho, y siempre, siempre, después de mirar su teléfono. Me dije que era mi imaginación, que llevábamos muchos años casados y que era normal que las cosas se enfriaran, que tal vez era yo el que había dejado de prestar atención, que tal vez Clara siempre había sonreído así y yo simplemente había olvidado cómo se veía cuando era feliz. Pero por dentro,
Una voz pequeña, terca, no dejaba de repetir lo mismo. Esa sonrisa no es para ti. Esa sonrisa no es para ti. Esa sonrisa no es para ti. Las llamadas empezaron poco después, siempre a la misma hora, las 11 de la noche. Clara se levantaba del sofá, tomaba su teléfono y caminaba al baño. Cerraba la puerta con llave. Hablaba en voz baja. A veces, durante una hora, a veces más. Cuando salía, siempre tenía los ojos un poco enrojecidos, pero también esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que no era para mí. Una noche le pregunté con quién hablaba tanto tiempo. Ella me miró fijamente. Durante unos segundos no dijo nada. Y luego respondió muy tranquila. Con mi madre, mi amor. ¿Por qué? Le sostuve la mirada. Su madre había muerto hacía 4 años. Pero yo no dije nada. Solo asentí y me fui a dormir. Esa fue la primera vez que pensé que mi esposa me estaba engañando. Y lo confieso, sentí algo extraño. No fue rabia, no fue dolor, fue alivio. Porque después de 3 años de silencio, de cama fría, de mirarnos como dos extraños, una explicación era mejor que ninguna. Era más fácil odiarla por engañarme que aceptar que nuestro amor simplemente se había muerto sin que ninguno hiciera nada para salvarlo. Así que decidí investigar. Quería pruebas. Quería un nombre, una cara, algo concreto a lo que culpar. No sabía que lo que estaba a punto de descubrir no tenía cara, y que tampoco tenía nombre, solo una palabra. Empecé a observarla con más atención, y empecé a notar cosas pequeñas, cosas que llevaba años teniendo delante de mí y que nunca había visto. Cada martes, sin falta, Clara salía de casa a las 5 de la tarde. Decía que iba a una clase de yoga. Volvía a las 8, con el pelo recogido, las mejillas un poco rojas y una bolsa deportiva al hombro. Siempre la misma rutina, durante años. Una noche, mientras ella se duchaba, abrí esa bolsa. Dentro había una toalla limpia, una botella de agua sin abrir y un par de zapatillas que nunca habían tocado el suelo. Las suelas estaban impecables, como si fueran nuevas, como si no hubieran pisado nunca una sala de yoga. Cerré la bolsa, la dejé exactamente donde estaba y sentí por primera vez ese frío en el estómago que ya nunca me abandonaría. ¿A dónde iba Clara cada martes? Y sobre todo, ¿desde cuándo? Empecé a llevar un registro mental, pequeños detalles, cosas que antes me habrían parecido normales. Clara encendía una vela todos los martes por la noche. Una vela blanca, pequeña, sobre la repisa del salón. La dejaba encendida durante exactamente 1 hora. Luego la apagaba y volvía a guardarla en el mismo cajón. Siempre el mismo cajón. Siempre el mismo ritual. Un día le pregunté para qué era esa vela. Ella se encogió de hombros. Me relaja, dijo, y cambió de tema. Otra cosa. Clara lloraba viendo anuncios. Pero no cualquier anuncio, solo los que salían niños. Bebés en pañales. Niñas pequeñas riendo. Niños jugando en un parque. Cada vez que aparecía uno en la televisión, ella se levantaba, decía que tenía que ir al baño y tardaba demasiado tiempo en volver. Yo nunca dije nada. Pensaba que era por lo del embarazo, por lo que nunca pudimos tener. Pero ahora me preguntaba si era por otra cosa, por algo más reciente, por algo más oscuro. Y luego estaba el cajón del armario del pasillo. Siempre había estado ahí. Pero siempre había estado cerrado con llave. Clara me había dicho, hace años, que ahí guardaba cosas de su madre. Recuerdos, fotos viejas, cosas que le dolía mirar, pero que no podía tirar. Yo respeté ese cajón. Nunca lo abrí. Nunca intenté abrirlo. Hasta esa semana. Una tarde, mientras Clara estaba en su supuesta clase de yoga, me planté frente al armario.
Miré el cajón durante varios minutos. La llave debía estar en algún lugar de la casa. Solo tenía que encontrarla. Pero en ese momento, algo dentro de mí me detuvo. No era miedo, era otra cosa. Era como si una parte de mi cuerpo supiera que detrás de ese cajón había algo que mi mente no estaba lista para ver. Cerré los puños y me alejé. Pero esa noche, tumbado en la cama, mientras Clara dormía a mi lado, no pude dejar de pensar en ese cajón. Y en la otra puerta, la del fondo del pasillo. Llevaba años queriendo preguntarle a Clara qué había detrás, pero nunca lo hice. Porque cada vez que pasaba frente a ella, algo extraño me pasaba en el cuerpo. Se me cortaba la respiración, se me aceleraba el pulso, como si una parte de mí, una parte muy antigua, supiera que detrás de esa puerta había algo que no debía recordar. Clara me había dicho, hace años, que era un trastero, que ahí guardábamos cajas viejas, muebles que no usábamos, ropa de invierno. Yo le creí. Por supuesto que le creí. Pero ahora, en mitad de la noche, mientras escuchaba la respiración tranquila de mi esposa, esa puerta empezó a pesar más que toda la casa. ¿Por qué nunca había entrado? ¿Por qué Clara siempre tenía un motivo para que no entrara? Está desordenado, mi amor. Déjame ordenarlo primero. Hay polvo. Vas a estornudar. Ya sabes cómo eres. No vale la pena. No hay nada interesante ahí dentro. 12 años. 12 años escuchando las mismas excusas. Y yo, idiota, las había aceptado todas. Cerré los ojos. Y por primera vez, me pregunté algo que me revolvió el estómago. ¿Qué clase de marido es el que vive en una casa con una puerta que nunca ha abierto? Esa noche, mientras me lavaba las manos antes de cenar, lo vi. En el dorso de mi mano derecha. Una cicatriz. Una cicatriz fina, blanca, casi imperceptible. Una cicatriz que yo no recordaba haberme hecho. Me quedé mirándola durante mucho rato. Pasé el dedo por encima. Era real. Estaba ahí. Llevaba años en mi cuerpo. Y yo no tenía la más mínima idea de cómo había llegado. Intenté recordar. Forcé la memoria. ¿Una caída? ¿Una pelea? ¿Un accidente con un cuchillo en la cocina? Nada. Mi mente estaba en blanco. Y lo peor de todo fue lo que sentí mientras la miraba. Náusea. Una náusea profunda, instintiva, animal. Como si mi cuerpo recordara algo que mi cabeza había decidido enterrar. Salí del baño temblando. Clara me miró desde el sofá. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó. Esa sonrisa otra vez. Esa sonrisa que ya no era mía. Sí, mentí. Estoy bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y yo empezaba a sospecharlo. Esa noche esperé. Esperé a que dieran las 11. Esperé a que Clara se levantara del sofá, tomara su teléfono y caminara al baño. Cuando escuché el clic de la cerradura, me acerqué de puntillas. Pegué la oreja a la puerta. Y entonces la escuché. Su voz. Suave. Cariñosa. Una voz que no usaba conmigo desde hacía años. Hola, mi vida. ¿Cómo estás hoy? Silencio. Sí, papá está bien. Cansado, pero bien. Silencio. No, todavía no se ha dado cuenta. Otro silencio. Y luego, casi en un susurro. Te prometo que esta vez no lo voy a perder. Te lo prometo. Me alejé de la puerta. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en mi vida sentí algo que nunca había sentido antes. Miedo. No celos. Miedo. Porque la voz de Clara no era la voz de una mujer que tiene un amante. Era la voz de una madre. Y yo, en algún lugar de mi cabeza, en algún rincón muy oscuro que no conseguía iluminar, reconocía esa conversación. Como si ya la hubiera vivido. Como si la hubiera vivido muchas veces. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho en 12 años de matrimonio.
compré una grabadora. Una pequeña, de las que usan los periodistas. La escondí detrás del espejo del baño. Y esa noche, a las 11, cuando Clara cerró la puerta con llave, la grabadora se encendió. 32 minutos de conversación. 32 minutos de la voz de mi esposa hablando con alguien que no debía existir. Esperé a que se durmiera. Me encerré en mi estudio. Me puse los auriculares. Y le di al play. La voz de Clara sonaba clara. Y al otro lado había otra voz. Una voz de niña, pequeña, dulce. Tal vez 6 o 7 años. «Mamá, ¿hoy también vas a venir a verme?» «Sí, hija, como cada martes». «¿Y papá?» «Papá no puede venir, mi amor, ya lo sabes». «¿Por qué?» Clara dudó. Y luego respondió con la voz quebrada. «Porque papá todavía no se acuerda de ti». Me quité los auriculares. Los dejé caer sobre la mesa. Me quedé mirando la pared durante mucho rato, sin pensar, sin sentir, sin respirar, porque acababa de entender 2 cosas al mismo tiempo. La primera, que mi esposa no me engañaba con un hombre. Y la segunda, mucho peor, que esa niña, esa voz, ese papá no se acuerda, me sonaba familiar. No dormí esa noche. Me quedé en el estudio, escuchando la grabación una y otra vez, 32 minutos, y luego otros 32, y otros, buscando algo, una pista, un detalle, cualquier cosa que me dijera que era una broma, una mentira, un juego enfermo. Pero la voz de la niña era real, y la voz de Clara, llamándola hija, también lo era. Y entonces, casi al amanecer, escuché algo que casi me hace caer de la silla. Al final de la conversación, antes de despedirse, la niña dijo algo muy bajito. Tan bajito que tuve que subir el volumen al máximo para entenderlo. «Mamá, dile a papá que el martes que viene no vaya, por favor». Clara respondió con la voz rota. «Se lo voy a intentar decir, mi amor, pero ya sabes cómo es». Silencio. Y luego, la niña otra vez. «Mamá, ¿y si esta vez tampoco me cree?» «Entonces volveremos a empezar, hija, como siempre». Apagué la grabadora. Me quedé en silencio. El sol empezaba a salir por la ventana del estudio. Y yo, sentado en esa silla, con el café frío en la mano, entendí que algo estaba terriblemente mal. No con Clara, conmigo. Esa niña no estaba advirtiendo a Clara de un amante, estaba advirtiendo a Clara de mí. De algo que yo iba a hacer, o peor, de algo que yo ya había hecho. Y volveremos a empezar. ¿Empezar qué? Miré la cicatriz en mi mano, y por primera vez me hice la pregunta que llevaba años evitando sin saberlo. ¿Qué pasó hace 3 años? ¿Qué pasó que ni siquiera recuerdo? Esa misma tarde, mientras Clara estaba en su clase de yoga, tomé las llaves del coche y la seguí. No fue a ningún gimnasio, no fue a ninguna sala de yoga. Fue a un sitio que reconocí enseguida, un sitio al que yo mismo había ido alguna vez, sin saber muy bien por qué. Un sitio donde al llegar, mi cuerpo empezó a temblar sin permiso. Las puertas de hierro, los cipreses, el silencio. El cementerio del sur de la ciudad. Y Clara, mi Clara, caminó sin dudar por uno de los senderos, con un pequeño ramo de margaritas blancas entre las manos. Yo la seguí entre las lápidas, manteniendo la distancia, hasta que se detuvo, y se arrodilló frente a una tumba pequeña. Una tumba blanca, demasiado pequeña, del tamaño que solo se hace para una cosa en este mundo, para un niño. Me acerqué despacio cuando Clara se fue. Esperé hasta estar seguro de que su coche se había alejado, y leí la inscripción. Una sola línea grabada en piedra. Sofía. 2020 a 2022. Siempre serás nuestra luz.
Me quedé parado frente a esa tumba durante mucho tiempo, sin moverme, sin parpadear. Porque ese nombre llevaba años apareciendo en mis sueños, cada noche, sin falta. Y yo nunca había sabido por qué. No volví al cementerio esa noche. No pude. Conduje hasta casa con las manos temblando sobre el volante, intentando entender lo que acababa de ver. Una tumba. Una niña. Sofía. 2020. 2022. 2 años. Solo había vivido 2 años. Y yo, su supuesto padre, no recordaba absolutamente nada de ella. Aparqué frente a casa y me quedé dentro del coche. 10 minutos. 20. Las luces del salón estaban encendidas. Clara estaba ahí dentro, esperándome, con esa sonrisa. Y de pronto entendí algo que me destrozó por completo. Esa sonrisa no era para un amante, era para Sofía. Mi esposa no me engañaba. Mi esposa hablaba con nuestra hija muerta. Subí las escaleras del edificio despacio. Sentía las piernas pesadas, como si llevara puesto un traje de plomo. Cuando abrí la puerta, Clara estaba en la cocina, preparando la cena. Levantó la vista, sonrió un poco y dijo: «¿Llegas tarde, mi amor? ¿Mucho trabajo?». Yo no contesté. Solo la miré. La miré como si la viera por primera vez en mi vida. Esa mujer, mi mujer, llevaba 3 años cargando un dolor que yo ni siquiera había sospechado. 3 años yendo sola a una tumba. 3 años encendiendo velas en secreto. 3 años llorando en el baño con la ducha encendida para que yo no la oyera. Y yo no había visto nada. Yo no había notado nada. Sentí una vergüenza tan profunda que me costaba respirar. Quise abrazarla. Quise pedirle perdón sin saber siquiera por qué. Pero algo dentro de mí me detuvo. Porque había un detalle que no encajaba. Uno solo. Y ese detalle, en ese momento, era lo único que me impedía caer de rodillas a sus pies. Los muertos no llaman por teléfono. Y la voz que yo había escuchado en la grabadora, esa voz estaba viva. Fingí normalidad esa noche. Cené con Clara. Hablamos de cosas tontas. Del vecino del cuarto que había vuelto a aparcar mal. De una película que ponían en la televisión. De si llovería el fin de semana. Cosas pequeñas, cosas inofensivas, cosas de matrimonio. Pero por dentro yo era una tormenta. Cada vez que Clara me miraba, yo pensaba: ¿quién es esta mujer? Cada vez que me sonreía, yo pensaba: ¿qué me está escondiendo? Y cada vez que su teléfono vibraba sobre la mesa, yo sentía que el corazón se me detenía durante un segundo entero. A las 11 menos cuarto, Clara se levantó del sofá, tomó el teléfono y caminó hacia el baño. Esta vez yo no la seguí. Esta vez no pegué la oreja a la puerta. Esta vez encendí la grabadora otra vez y me senté en el sofá, con la mirada fija en la televisión, fingiendo ver un programa que no estaba mirando. Mientras tanto, dentro del baño, mi esposa hablaba con una niña que llevaba 3 años bajo tierra. Esperé a que Clara se durmiera. Esperé a que su respiración se volviera lenta, profunda, regular. Y entonces me levanté. Crucé el pasillo descalzo, sin hacer ruido. Entré en el estudio. Cerré la puerta con llave por dentro. Saqué la grabadora del cajón. Me puse los auriculares. Y le di al play. 38 minutos esta vez. 38 minutos de mi esposa hablando con un fantasma. Pero algo era distinto. Algo había cambiado. Esta vez, la voz de Clara no sonaba feliz. Sonaba tensa, asustada. No, mi amor, no exageres. Todavía no sabe nada. Silencio. Sí, hoy fue al cementerio. No, no lo vi. Lo intuí. Silencio largo. Y luego la voz de la niña muy clarita. Mamá, papá ya sabe lo del cementerio, ¿verdad? Clara dudó. No estoy segura, hija. ¿Y si lo recuerda?
No lo va a recordar. No puede. Los médicos lo dijeron. Pero la última vez también lo dijeron. Silencio. Y entonces Clara, casi en un susurro: esta vez es diferente, mi amor. Esta vez no voy a permitir que vuelva a pasar. Quité el play, me quité los auriculares y me quedé mirando la pared. La última vez. Volver a pasar. Los médicos lo dijeron. ¿Médicos? ¿Qué médicos? ¿Y por qué hablaban de mí como si yo fuera un paciente? Esa noche no dormí. Otra vez. Me senté en el suelo del estudio, con la espalda apoyada contra la pared, y dejé que la cabeza me explotara con preguntas. Pero entre todas las preguntas había una que pesaba más que las otras. ¿Por qué Clara hablaba como una niña que estaba muerta? Y, sobre todo, ¿con qué voz le respondía esa niña? Porque la grabación era real. Eran dos voces, la de Clara y la de alguien más. Alguien pequeño, alguien vivo. A menos que esa otra voz no fuera lo que yo pensaba. Esa idea me golpeó como una piedra en el pecho. Y una vez la tuve dentro de la cabeza, ya no pude sacarla. Al día siguiente, en el trabajo, busqué en Internet software para modificar voces, aplicaciones para cambiar el tono, programas que convierten la voz de un adulto en la de un niño. Había decenas, algunos gratuitos, algunos tan buenos que ni un experto podría distinguir la diferencia. Sentí náuseas. No podía ser. Clara no podía estar haciendo algo así. Eso era enfermizo. Eso era retorcido. Eso era el tipo de cosas que aparecen en los documentales de crímenes a las 2 de la madrugada. Pero al mismo tiempo, no podía sacarme la idea de la cabeza. Esa misma tarde salí antes del trabajo. Pasé por una tienda de electrónica del centro. Compré un micrófono profesional y un cable. Y en una librería de viejo del barrio, busqué a un hombre que un compañero del trabajo me había recomendado meses atrás para otro asunto. Un perito en sonido. Trabajaba para los juzgados. Le entregué la grabadora. Le dije: necesito saber si una de estas dos voces es real. Él me miró por encima de las gafas y me preguntó: ¿y si no lo es? Yo no supe qué contestar. Entonces necesito saberlo igual, dije. Me prometió tener los resultados en 48 horas. Salí de allí con las manos vacías, pero por primera vez en semanas sentí que estaba haciendo algo. Algo concreto. Algo que iba a desenredar este nudo de una vez por todas. No sabía que lo único que iba a hacer era apretarlo más. Esa noche, en casa, Clara estaba más cariñosa que nunca. Me trajo café a la cama. Se sentó a mi lado en el sofá mientras yo intentaba leer. Me acarició el pelo. Y en un momento, me besó en la mejilla. «Te quiero, mi amor», me dijo. Llevaba 3 años sin escucharle decir esas palabras. 3 años. Y justo ahora, justo esta semana, justo cuando yo empezaba a hacer preguntas, me las decía otra vez. Levanté la vista del libro. La miré y vi algo que nunca había visto antes en sus ojos. Miedo. Estaba aterrada. Estaba intentando recuperarme. Estaba intentando que yo dejara de buscar. Y por un momento muy breve, casi caí en la trampa. Casi le dije que también la quería. Casi enterré todas mis sospechas. Casi me olvidé del cementerio, de la grabadora, del cajón cerrado, de la cicatriz en mi mano. Pero entonces ella sonrió. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa privada. Y entendí algo terrible. Esa sonrisa no era para mí. Esa sonrisa seguía siendo para ella. Para la voz del teléfono. Como si supiera que estaba siendo escuchada. Como si me estuviera dedicando una función. Yo también te quiero, dije. Y mentí por primera vez en 12 años de matrimonio. A los 2 días, el perito me llamó. Su voz al teléfono era seca, profesional, pero había algo más debajo.
algo parecido a la incomodidad. Andrés, ¿puede venir esta tarde a mi oficina? ¿Tiene los resultados? Sí, pero prefiero dárselos en persona. Salí del trabajo a las 5. Conduje hasta su oficina con el estómago apretado. Cuando entré, él estaba sentado detrás de su escritorio, con la grabadora frente a él y un sobre marrón al lado. Me indicó que me sentara, y sin preámbulos me dijo: he analizado las dos voces durante 6 horas. Las he pasado por 3 programas distintos. He comparado el espectro de frecuencias. He estudiado las pausas, la respiración, la cadencia. Hizo una pausa. Me miró. Y tengo que decirle algo que no le va a gustar. Sentí cómo se me secaba la boca. Dígamelo. Él respiró hondo. La voz de la niña no es una voz de niña. Me quedé en silencio. Es una voz adulta modificada con un software de los más comunes. Cualquiera puede descargarlo. Coge la voz de una mujer adulta, la sube media octava, le añade ciertos armónicos, le quita la profundidad torácica. El resultado, para un oído normal, es indistinguible de una voz infantil. Yo seguía sin poder hablar. Pero hay un detalle que las máquinas no pueden esconder: la respiración. Cuando una persona habla, respira de una manera muy concreta, muy personal. Es como una huella dactilar. Y la respiración de esa supuesta niña hizo otra pausa. Me miró fijamente. Es exactamente la misma respiración que la de la mujer que llama mamá. El mundo se detuvo. ¿Está usted seguro? Completamente seguro. Las dos voces de esa grabación pertenecen a la misma persona, a su esposa. Salí de esa oficina sin sentir las piernas. Caminé hasta el coche, me senté detrás del volante y me quedé mirando al frente durante mucho tiempo, sin pensar, sin sentir, sin entender absolutamente nada. Mi esposa hablaba sola. Mi esposa fingía la voz de nuestra hija muerta. Mi esposa se llamaba a sí misma desde una aplicación, modificaba su voz y mantenía conversaciones consigo misma en el baño cada noche. Durante 1 hora, a veces más. 3 años. 3 años. Y lo peor de todo no era eso. Lo peor era que esas conversaciones hablaban de mí. Todavía no se ha dado cuenta. No lo voy a perder esta vez. No lo va a recordar. No puede. ¿Qué significaba todo eso? Si Clara estaba hablando sola, ¿con quién estaba hablando en realidad? ¿Y por qué hablaba de mí como si fuera un peligro? ¿O como si fuera una víctima? No lo sabía. Pero sí sabía una cosa. Mi esposa no estaba de luto. Mi esposa estaba enferma. O peor todavía, mi esposa estaba escondiendo algo mucho más oscuro que la muerte de una hija. Esa noche, mientras Clara dormía, hice lo que llevaba semanas evitando. Encontré la llave. Estaba donde nadie la habría buscado, dentro de un libro. Un libro viejo, sobre repostería, en una estantería del salón que ninguno de los dos había tocado en años. Lo cogí esa mañana antes de irme al trabajo, casi por instinto. Hojeé las páginas amarillas, y entre la página 122 y la 123, una llave pequeña, dorada, cayó sobre la mesa. Me la guardé en el bolsillo. Y esperé hasta esa madrugada. A las 3:10, Clara llevaba más de 3 horas dormida. Su respiración era profunda, lenta. Yo me levanté con cuidado. Crucé el pasillo descalzo. Llegué hasta el armario. Saqué la llave y abrí el cajón. Lo primero que vi fue un álbum. Un álbum grueso, encuadernado en cuero marrón. Lo saqué con manos temblorosas y lo abrí. La primera foto me golpeó como un puñetazo. Clara, embarazada, con una barriga enorme, con una sonrisa que yo no había visto en años. Y, abrazándola por detrás, yo más joven, más delgado, con los ojos brillantes, con una mano apoyada sobre su vientre. Pasé la página.
Una ecografía. Otra ecografía. Clara en una sala de hospital con una bata azul, sosteniendo un bebé envuelto en mantas. Yo, llorando, besándole la frente al bebé. Yo, sentado en un sillón, con la niña en brazos, dormido. Página tras página tras página. Cumpleaños. Primeros pasos. Una niña con rizos castaños. Con los ojos de Clara. Con mi sonrisa. Y en cada foto, sin excepción, yo estaba ahí. Yo era su padre. Yo había sido su padre. Durante 2 años enteros. Y no recordaba absolutamente nada. Cerré el álbum, lo dejé sobre el suelo y vomité ahí mismo, en el pasillo, sin poder controlarlo. Me quedé arrodillado durante varios minutos intentando recuperar el aire. Cuando pude levantarme, volví al cajón. Tenía que haber más. Y lo había. Debajo del álbum encontré una carpeta de plástico transparente. Dentro había documentos, informes médicos, mi nombre, mi número de seguridad social. Y encima de todo, un diagnóstico escrito en letras grandes. Amnesia disociativa postraumática. Debajo, una carta firmada por un psiquiatra cuyo nombre no conocía. El paciente ha desarrollado un mecanismo de defensa extremo tras el evento traumático. La memoria autobiográfica relativa a los últimos años se encuentra completamente bloqueada. Cualquier intento de forzar el recuerdo de manera abrupta podría provocar un nuevo episodio disociativo. Se recomienda que el entorno familiar no introduzca estímulos relacionados con la menor fallecida hasta que el paciente esté psicológicamente preparado. Una hija. Una hija real. Y yo había olvidado su existencia entera. Y debajo de esa carta había otra cosa, otro papel, más antiguo, más arrugado, más sucio. Lo desplegué con cuidado, y al leer la primera línea, el suelo se abrió debajo de mí. Era una denuncia escrita a mano, sin firma, sin nombre, anónima, pero claramente formal, dirigida al juzgado de instrucción de nuestro distrito. Yo, vecina del edificio, escribo esta carta porque ya no puedo callarme. Llevo meses escuchando gritos en el piso de al lado, gritos de mujer y de niña, a veces golpes, a veces objetos cayéndose. El marido vuelve borracho casi todas las noches. La esposa tiene moratones que intenta esconder con maquillaje. La niña llora durante horas y nadie la atiende. Tengo miedo de que pase algo grave. Por favor, hagan algo antes de que sea tarde. La carta estaba fechada 2 meses antes de la fecha grabada en la tumba. Sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones. Mi esposa, mi hija. Una vecina anónima escribió esa carta para salvarlas. ¿De quién? Del marido borracho, del marido violento, del marido que volvía a casa a golpear a su mujer y a desatender a su niña. Yo. Era yo. Tenía que ser yo. Esa carta hablaba de mí, y 2 meses después, Sofía estaba muerta. Solté el papel. Cayó sobre el álbum con un susurro mínimo. Me quedé sentado en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, respirando entre los dientes como si me faltara el aire. Las piezas empezaban a encajar, de una manera horrible, de una manera que no quería aceptar. Mi mente había bloqueado a mi hija porque mi mente sabía algo que mi mente no podía soportar. Yo no era una víctima en esta historia. Yo era el monstruo. Yo era el culpable. Yo era la razón por la que Clara llevaba 3 años hablando sola en el baño, fingiendo la voz de una niña muerta para tener 5 minutos más con ella. Y de pronto, la cicatriz en mi mano cobró otro sentido. No me la había hecho con un cuchillo en la cocina. No me la había hecho cayéndome de la bicicleta. Me la había hecho aquella noche, la noche en la que pasó, como si una parte de mi cuerpo se hubiera roto al mismo tiempo que se rompía la vida de mi hija. Y como si esa cicatriz fuera la única cosa en todo mi cuerpo que se negara a olvidar. Pero faltaba algo.
Algo dentro de mí, una última voz pequeñita, una última astilla de razón, se negaba a aceptarlo. Porque si todo eso era verdad, si yo había matado a mi propia hija, si Clara llevaba 3 años protegiéndome de mi propia memoria, ¿por qué seguía conmigo? ¿Por qué dormía a mi lado cada noche? ¿Por qué me besaba en la mejilla y me decía que me quería? ¿Por qué no me había denunciado? ¿Por qué no había huido? Ninguna mujer en su sano juicio se queda al lado del hombre que mató a su hija. A menos que esa mujer también estuviera rota. A menos que esa mujer no estuviera bien. A menos que esa mujer no me hubiera perdonado. A menos que esa mujer me estuviera castigando de la forma más cruel posible, manteniéndome con vida. Y manteniendo a una niña, fingida cada noche con su propia voz, susurrándome al oído desde un teléfono que yo escuchaba sin saber que estaba escuchando. Me levanté del suelo, me limpié la boca con la manga del pijama y miré hacia el fondo del pasillo, hacia la puerta cerrada, la puerta del trastero que llevaba 12 años sin abrir. Tenía que entrar. Tenía que verlo con mis propios ojos, aunque me destruyera, aunque me costara los pocos pedazos cuerdos que me quedaban. Caminé despacio. La llave del cajón también abría esa cerradura. Lo supe en cuanto la metí. Encajó perfectamente. Giré, empujé la puerta y entré. La habitación no era un trastero. Nunca lo había sido. Era el cuarto de una niña. Intacto, conservado. Como si alguien hubiera decidido detener el tiempo dentro de esas 4 paredes. Una cuna pequeña, blanca, con un móvil de estrellas colgando del techo. Un armario lleno de vestidos diminutos. Una alfombra rosa. Una estantería con libros de cuentos. Peluches, decenas de peluches. Sentados en una fila perfecta, mirándome con sus ojos de cristal. Y en la pared del fondo, alguien había escrito algo con tiza. Letras grandes, torcidas. Letras de niña que está aprendiendo a escribir. Papá. 5 letras enormes, ocupando toda la pared. Sentí que las piernas me fallaban. Avancé hasta la cuna. Miré dentro. Vacía. Pero la sábana estaba doblada con cuidado, como si esperara a alguien. Como si Clara siguiera entrando ahí cada noche, doblando esa sábana, esperando a una niña que nunca iba a volver. Y entonces lo vi. En el suelo, debajo de la alfombra rosa. Una mancha oscura, mucho más grande de lo que parecía a primera vista. Una mancha que alguien había intentado limpiar muchas veces, pero que no había conseguido borrar. Alargué la mano, toqué la alfombra con los dedos. Estaba fría. Y entonces, sin poder evitarlo, mi cuerpo empezó a temblar. No era miedo, no era horror. Era algo mucho peor. Era reconocimiento. Mi cuerpo recordaba ese suelo, recordaba esa habitación. Recordaba esa noche, aunque mi cabeza siguiera sin querer recordar nada. Salí del cuarto tambaleándome, cerré la puerta, eché la llave, volví al pasillo y me detuve frente al dormitorio principal. Clara seguía durmiendo, tranquila, casi sonriente. La miré desde el umbral durante mucho tiempo. Mi mujer. La mujer a la que yo había destrozado la vida. La mujer que llevaba 3 años llamándose a sí misma desde el teléfono, fingiendo ser nuestra hija, solo para seguir respirando. La mujer que me había perdonado, o que no me había perdonado, o que tal vez ya no sabía la diferencia. Y entonces, mientras la miraba, ocurrió algo que me dejó frío. Clara abrió los ojos. Despacio, sin sobresaltarse, como si llevara horas despierta, esperándome. Me miró desde la cama y, con una calma absoluta, con una sonrisa pequeña en los labios, susurró: «Volviste a entrar, ¿verdad?». Yo no pude contestar. Ella tampoco esperó respuesta. Solo cerró los ojos otra vez. Y antes de volverse hacia el otro lado, añadió en voz muy baja,
casi para sí misma. No te preocupes, mi amor. Mañana ya no te vas a acordar. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a dormir? Me senté en el borde de la cama, dándole la espalda a Clara, mirando la pared del pasillo como si esperara que la verdad saliera caminando de allí. Sus últimas palabras seguían dando vueltas dentro de mi cabeza. No te preocupes, mi amor. Mañana ya no te vas a acordar. Cuando empezó a salir el sol, todavía estaba en la misma posición, sin moverme, sin parpadear, con la cicatriz de la mano apretada entre los dedos. Y entonces tomé una decisión. No iba a esperar a mañana. No iba a esperar a olvidar. Iba a obligar a Clara a contármelo todo, esa misma mañana, sin escapatoria, sin más excusas, aunque me destrozara, aunque me hundiera para siempre. Necesitaba saber qué le había hecho a mi hija. Clara se despertó a las 7. Me encontró sentado en el sofá del salón, vestido, con los ojos rojos, con el álbum sobre la mesa, abierto en la página de la primera ecografía. Se detuvo en el umbral y palideció. Andrés, siéntate, le dije. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Demasiado calmada. La voz de un hombre que ya no tiene nada que perder. Clara se acercó despacio. Se sentó en el sillón frente a mí y se quedó mirando el álbum como si fuera una serpiente a punto de morderle la cara. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?, le pregunté. Ella tragó saliva. ¿Haciendo qué? Fingir la voz de Sofía. Clara cerró los ojos. Por un momento pensé que iba a desmayarse, pero no lo hizo. Solo respiró hondo. Y cuando volvió a abrirlos, vi algo que no esperaba. No vi vergüenza, no vi miedo. Vi cansancio. Un cansancio antiguo, profundo. El cansancio de una persona que ha estado cargando un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. 3 años, dijo. Llevo 3 años haciéndolo. Cerré los puños sobre las rodillas. ¿Por qué? Porque era la única forma. ¿La única forma de qué? Clara me miró fijamente, y entonces, con la voz quebrada, me dijo lo que llevaba 3 años callando. Porque era la única forma de evitar que volvieras a hacerlo, Andrés. ¿De qué hablas? De olvidar. Hizo una pausa, se llevó la mano a la boca y respiró 3 veces antes de seguir. Tú la mataste, mi amor. Sentí el golpe directamente en el pecho, como si alguien me hubiera empujado contra una pared. No es verdad. Sí lo es. No es verdad. Lo es. Clara empezó a llorar, pero su voz no tembló. Fue una noche de invierno. Volviste muy borracho. Habías perdido el trabajo esa semana. Estabas furioso. Yo estaba en la cocina. Sofía lloraba en su cuarto. Llevaba horas sin parar. Tenía fiebre. Yo no sabía qué hacer. Pausa. Subiste las escaleras. Te oí gritar. Le oí gritar a ella que se callara, y luego oí un golpe. Uno solo. Yo no podía respirar. Cuando entré en el cuarto, tú estabas en el suelo, con la mano sangrando, y ella estaba en el suelo también, pero ya no lloraba. Pausa. Ya no respiraba. La cicatriz en mi mano empezó a arder, como si fuera fresca, como si me la acabaran de hacer. No me acuerdo, susurré. No sé. Tu mente no te dejó acordarte. Los médicos dijeron que era un mecanismo de defensa, que algunas personas, cuando viven algo demasiado horrible, simplemente lo borran, lo entierran, como si nunca hubiera pasado. ¿Y la denuncia? Clara levantó la vista. ¿Encontraste la denuncia? Sí. Era de la vecina del tercero. Llevaba meses escuchando los gritos. Llevaba meses queriendo hablar. Cuando pasó lo de Sofía, ella misma fue a declarar a la comisaría. ¿Y por qué no estoy en la cárcel? Clara apartó la mirada. Porque yo declaré que la niña se cayó de la cuna. Silencio. Porque yo te salvé, Andrés. ¿Por qué? Ella no contestó al principio. Solo lloraba. En silencio. Y cuando finalmente habló,
Su voz era casi un susurro. Porque te quería. Porque pensé que si me iba, si te denunciaba, si te llevaba a la cárcel, entonces todo habría sido en vano. Sofía estaba muerta. Llevártela a ti también no me la iba a devolver. Eso es enfermizo, Clara. Sí, eso es estar enfermo. Sí, Andrés, llevo 3 años enferma. Y tú, sin saberlo, también. Me caí de rodillas en la alfombra. Lloré. Lloré por una niña que no recordaba. Lloré por una vida entera que mi mente había decidido borrar. Lloré por Clara, por su cuerpo cargando ese secreto durante 1000 noches, por su voz fingiendo otra voz solo para tener la ilusión de seguir siendo madre 5 minutos cada noche. Lloré por el monstruo que era, por el monstruo que seguía siendo. Clara se arrodilló frente a mí. Me sujetó la cara con las 2 manos y con una calma terrible me dijo: «Te perdono. No me perdones. Te perdono. Por favor, no me perdones. Otra vez, Andrés. Te perdono otra vez». Y me besó la frente, como se besa a un niño antes de dormir, como se besa a un enfermo antes de una operación que tal vez no salga bien. Vete a la cama, mi amor. Llevas días sin dormir. Cuando despiertes, hablamos otra vez. Y sin entender por qué, le obedecí. Me dejé llevar. Me tumbé en la cama. Cerré los ojos. Y mientras me dormía, escuché a Clara susurrar desde el pasillo, muy bajito, como quien reza: «Mañana ya no te vas a acordar. Mañana volveremos a empezar». Me desperté a las 11 de la mañana. El sol entraba directamente por la ventana. Olía a café y a tostadas. Me incorporé despacio. Me dolía la cabeza. Sentía la boca seca, los párpados pesados, las manos extrañas. Como si hubiera dormido 3 días seguidos. Bajé al salón. Clara estaba en la cocina. Tarareaba una canción. Cuando me vio entrar, sonrió. Una sonrisa amplia, cálida, real. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Yo me quedé en el umbral, sin contestar. Algo no encajaba. Algo en algún rincón de mi cabeza sonaba mal. Como una alarma muy lejana. Como un sueño del que acababa de salir y que ya estaba olvidando. Miré hacia el pasillo. La puerta del fondo seguía cerrada. Siempre había estado cerrada. Era un trastero. Pero algo me decía que esa puerta era importante. Me llevé la mano a la frente, y al hacerlo, vi el dorso de mi mano derecha. Limpia, sin cicatrices, sin ninguna marca. Solo piel. Piel normal. «Andrés, ¿estás bien?» Levanté la vista. Clara me miraba desde la cocina, con la misma sonrisa de antes. Pero ahora había un detalle nuevo en sus ojos, algo que no había visto la noche anterior. Alivio. «¿Tuviste pesadillas otra vez?», me preguntó con dulzura. Yo dije que sí, aunque ya no recordaba qué había soñado. Comimos juntos en el salón. Hablamos de cosas sin importancia, del tiempo, del trabajo, de si íbamos al cine el fin de semana. Y poco a poco, esa sensación rara, esa alarma lejana en el fondo del cerebro, fue apagándose, hasta que casi desapareció. Casi. Porque había algo, una sola cosa que no conseguía sacarme de la cabeza. Un nombre. Un nombre que no recordaba haber escuchado nunca, pero que se me había instalado dentro, como una astilla. Sofía. ¿Quién era Sofía? Me asomé al salón. Clara estaba doblando la ropa sobre el sofá. «¿Clara?» «Sí, mi amor». «¿Conocemos a alguien llamada Sofía?» Clara se quedó muy quieta. Solo un segundo. Tal vez ni siquiera fue un segundo. Tal vez me lo imaginé. Luego siguió doblando un jersey. Y sin levantar la vista, me dijo con voz tranquila: «No, mi amor, no conocemos a nadie con ese nombre». «¿Por qué?» Yo me encogí de hombros. «Por nada. Lo soñé esta noche, creo». Ella sonrió. «Los sueños son raros». «Sí,
Olvídalo. Y sin entender por qué, le obedecí otra vez. Esa tarde decidí ir a dar una vuelta. Necesitaba aire. Cogí las llaves, le di un beso a Clara en la mejilla y bajé al portal. Y entonces, en el rellano del segundo piso, me encontré con la vecina del tercero. Una mujer mayor con el pelo blanco recogido en un moño. Me saludó con la cabeza, pero cuando pasé por delante, me sostuvo una mirada un segundo más de la cuenta. Una mirada que conocía algo de mí que yo no conocía. Me detuve. ¿La conozco de algo?, le pregunté. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Vivo aquí desde hace 20 años, hijo. Ah, disculpe. Empecé a bajar, pero casi sin pensar me detuve otra vez y giré. Perdone, ¿le suena el nombre Sofía? La vecina palideció, apretó el bolso contra el pecho y, con la voz temblando, me contestó. Hijo, hace muchos años que no escuchaba ese nombre. Pensaba que ya lo habían olvidado todos. ¿Olvidado qué? Ella me miró con una pena tan profunda que me cortó la respiración. Hijo, habla con tu mujer. Yo no soy quien. Y siguió subiendo las escaleras, dejándome ahí parado, con el corazón golpeándome contra las costillas como si quisiera salirse del cuerpo. Subí a casa. Entré sin saludar. Clara estaba en el salón, doblando la última camisa. Levantó la vista. ¿Tan rápido has vuelto, mi am...? ¿Quién es Sofía? Clara dejó la camisa sobre el sofá. Despacio, como quien suelta un cristal muy frágil. Suspiró. Y sin mirarme, se sentó en el sillón. Siéntate, Andrés. ¿Quién es Sofía, Clara? Por favor, siéntate. Me senté. Ella se quedó un rato mirándose las manos, y luego, con la voz más suave del mundo, me dijo: Sofía no existe, mi amor. ¿Cómo? Sofía no existe. Nunca ha existido. Sacó algo del cajón del aparador. Una carpeta gris. Una carpeta que yo no había visto nunca. La puso sobre la mesa, entre los dos, y la abrió. Dentro había informes médicos, mi nombre en la primera página, pero el diagnóstico no era el que yo creía recordar haber visto. El diagnóstico decía algo distinto. Esquizofrenia paranoide. Episodios disociativos recurrentes con delirios estructurados. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, sin entender, sin poder unirlas. No tuvimos una hija, Andrés. Sí la tuvimos. No. Vi las fotos, anoche, en el álbum del armario. No hay ningún álbum en el armario, mi amor. Sí lo hay, lo vi. Clara cerró los ojos. Mi amor, ya hemos pasado por esto. Muchas veces, cada cierto tiempo, tu mente la inventa, le pone nombre. A veces se llama Sofía, a veces Lucía, a veces María. Cambias el nombre cada vez, pero siempre es una niña pequeña. Siempre dices que la has olvidado. Siempre dices que yo te la escondo. No es posible. Llevamos años así, Andrés. ¿Y las llamadas? Las llamadas a las 11 de la noche. Clara me miró, y vi otra vez ese cansancio antiguo que ya había visto la noche anterior. Pero ahora era más grande, más profundo, como si fuera un océano detrás de sus ojos. Esas llamadas las haces tú, Andrés. ¿Qué? Te grabas a ti mismo, con una aplicación. Subes tu voz, le cambias el tono, finges la voz de una niña, y luego, al día siguiente, te asustas de tu propia voz como si fuera de otra persona. Crees que es nuestra hija. Crees que yo hablo con ella. No. Sí, Andrés. No es verdad. Lo es. Cogió el teléfono del aparador, abrió una aplicación y me la enseñó. Era una aplicación de modificación de voz. Estaba instalada en mi teléfono, no en el de ella, en el mío, bajo mi cuenta, con mi correo.
con cientos de grabaciones guardadas, organizadas por fechas durante los últimos 3 años. Sentí cómo el suelo se inclinaba. La cicatriz, susurré. Vi una cicatriz anoche en mi mano. Clara me cogió la mano derecha, la giró con cuidado y me enseñó el dorso. Limpia, suave, sin nada. No hay cicatriz, Andrés. Nunca la hubo. La ves cuando entras en el episodio. Es parte del delirio. La denuncia de la vecina. No hay ninguna denuncia, mi amor. Pero el perito. Llevé la grabadora a un perito. Me lo confirmó. 2 voces, la misma persona. Clara bajó la mirada. Andrés, no fuiste a ningún perito. Fuiste tú solo, en el estudio, escuchando la grabación durante 6 horas seguidas. Lo grabaste todo en tu cabeza. La oficina, las gafas, el sobre marrón, hasta el nombre del compañero que te lo recomendó. Lo inventaste, como inventas a tu hija, como inventas la cicatriz. Pero la vecina del tercero, acabo de hablar con ella. Conoce el nombre. Me dijo que hablara contigo. Lara cerró los ojos un segundo. Cuando los volvió a abrir, tenía lágrimas. La vecina del tercero te conoce desde hace años, Andrés. Sabe lo que tienes. Cada vez que se cruza contigo en las escaleras, te sigues parando a preguntarle por Sofía. Cada vez. La pobre mujer ya no sabe qué hacer. Por eso te dice siempre lo mismo. Hijo, habla con tu mujer. Es lo único que se le ocurre. Pero, mi amor, escúchame. Me cogió la cara con las 2 manos, como había hecho la noche anterior. O como yo creía recordar que había hecho. Ya no estaba seguro de nada. Yo no soy tu carcelera, Andrés. Yo soy tu esposa, tu única familia. Llevo 7 años a tu lado, no 12. Los otros 5 años los inventaste tú. Los rellenaste con recuerdos que nunca pasaron. Nos casamos cuando ya estabas diagnosticado. Yo lo sabía. Acepté, porque te quería, y porque pensé que podía cuidarte. No. Sí. Las fotos. Las fotos son fotos de internet, mi amor. Las imprimes tú, en momentos malos, y las metes en un álbum que escondes en cajones diferentes, cada vez en un sitio nuevo, para luego encontrarlas y demostrarme que es verdad. A veces te paso una semana entera buscando dónde las has escondido para tirarlas, antes de que las encuentres y vuelvas a colapsar. No puede ser. Mi amor, no puede ser, Clara. Lo es. Y entonces, mientras yo seguía intentando agarrarme a algo, a cualquier cosa, Clara dijo lo único que terminó de hundirme. ¿Sabes por qué nunca pudimos tener hijos, Andrés? Porque tú no podías. No, mi amor, yo sí puedo. Me quedé sin aire. Soy yo la que decidió no tenerlos, porque los médicos me dijeron que tu enfermedad era hereditaria, y porque vivir contigo ya es bastante. Pausa. Eres tú el que no puede ser padre. No por biología, por seguridad. Bajó la voz. Tu propia hija imaginaria te tiene miedo. ¿Te das cuenta? Cada noche, en esas grabaciones que tú mismo haces, esa niña te pide a tu mujer que te proteja de ti mismo. Te pide que no te recuerde nada. Te pide que el martes no salgas de casa. Y siempre, siempre, dice lo mismo al final. Hice una última pausa. No podemos perderlo otra vez. Porque incluso la niña que inventas, Andrés, sabe lo que tú no puedes saber. Que un día, en uno de estos episodios, te vas a hacer daño de verdad. Y yo, esta vez, ya no voy a poder salvarte. Me derrumbé en el sofá. No podía mirarla. No podía mirarme. Todo lo que había descubierto la noche anterior era mentira. O quizás todo lo que estaba descubriendo ahora era una nueva versión del delirio. Una versión más cruel. ¿Cómo iba a saber yo dónde terminaba mi mente
¿Y dónde empezaba el mundo? No tenía a quién creer, ni a Clara, ni a mí mismo, ni a una vecina del tercero que tal vez ni siquiera era real. Me llevé las manos a la cabeza y lloré. Lloré sin saber por qué lloraba. Lloré por una hija que no sabía si había existido o si había inventado. Lloré por una mujer que no sabía si me amaba o me había estado mintiendo durante años. Lloré por mí, por el hombre roto que era, o por el monstruo que tal vez seguía siendo. Clara me abrazó, sin decir nada. Solo me abrazó. Como se abraza a un niño que se acaba de despertar de la peor pesadilla de su vida. Tranquilo, mi amor. Yo estoy aquí. Yo siempre estoy aquí. Y entre sus brazos, cerré los ojos y respiré. Esa noche me acosté temprano. Me tomé la pastilla que Clara me dio. Una pastilla azul, pequeña. Te va a ayudar a descansar, mi amor. Cerré los ojos. Sentí cómo el sueño me arrastraba enseguida. Y antes de hundirme del todo, escuché un sonido pequeño. Las 11 de la noche. Un teléfono sonando, el mío. Sonaba, vibraba. Una vez, 2, 3 veces. Yo no podía moverme, la pastilla pesaba demasiado. Clara estaba a mi lado, con los ojos cerrados. Respiraba muy tranquila, pero en la oscuridad vi algo que me dejó frío. Clara estaba sonriendo, dormida. Estaba sonriendo. Esa sonrisa, la misma sonrisa que me había asustado todos estos meses. La misma sonrisa privada. La misma sonrisa que no era para mí. El teléfono seguía vibrando. Con las últimas fuerzas que me quedaban, conseguí mover el brazo. Cogí el aparato. La pantalla brillaba en la oscuridad y en ella un solo contacto, sin foto, sin número, sin nombre. Una sola palabra. Hija. Apreté la pantalla con el pulgar. Acepté la llamada. Acerqué el teléfono al oído. Hubo un silencio largo. Una respiración pequeña al otro lado. Y luego, una voz de niña, dulce, asustada, dolorosamente cercana, susurró en mi oreja una frase que me destrozó para siempre. Papá, ¿hoy tampoco me vas a creer? Giré la cabeza hacia Clara. Lentamente. Clara seguía con los ojos cerrados. Seguía respirando despacio. Seguía sonriendo, pero sus labios no se movían. Y yo, en ese instante, mientras el sueño me tragaba sin piedad, entendí la única cosa que iba a quedarme cuando despertara al día siguiente sin recordar nada. No iba a saberlo nunca. Nunca iba a saber si yo había matado a una hija que existió. O si Clara había borrado a una hija que nunca quiso que yo tuviera. La pastilla me venció. El teléfono se me cayó de la mano. Y mientras me hundía, lo último que escuché fue a Clara, dormida a mi lado, sonriendo en la oscuridad, susurrando muy bajito, casi para sí misma. Mañana, mi amor, volveremos a empezar.